Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso biológico que es fundamental y que a menudo está rodeado de muchísima confusión, la transición menopáusica. Es un viaje, un camino completamente natural y lo que vamos a hacer es explorar juntos cada una de sus fases para que quede todo meridianamente claro. Y vamos a empezar por el principio, con la pregunta del millón, la que genera casi todo el lío. Oímos hablar de perimenopausia, de menopausia, de climaterio, y muchas veces se usan como si fueran sinónimos, pero en realidad describen cosas muy distintas. Vamos a poner orden. Pues eso, vamos a decodificar todos estos términos, porque llamar a cada cosa por su nombre es, sin duda, el primer paso y el más importante para entender de verdad cómo funciona todo este proceso. Y aquí tenemos la primera gran diferencia, la que es clave. Por un lado está la transición menopáusica, que como vemos es el proceso, es el camino, una etapa que puede durar varios años. Y por otro lado está la menopausia, que no es un proceso, sino un evento, un único día, la fecha de la última regla. Y lo curioso es que es un diagnóstico que siempre se hace mirando hacia atrás, a posteriori. Y un apunte más para ser súper precisos. Aunque la palabra climaterio se oye un montón y la usamos de forma coloquial, el término que se prefiere en el ámbito clínico, el más riguroso, es transición menopáusica. Así que a partir de ahora nos vamos a quedar con ese. Vale, para poder entender por qué el ritmo cambia, primero hay que entender cómo es la música original, ¿no? Pues vamos a sumergirnos un momento en ese mecanismo hormonal tan increíble que dirige el ciclo reproductivo cuando todo funciona de forma regular. Esta analogía es que es buenísima, lo clava. El ciclo menstrual funciona como una orquesta perfectamente coordinada. El cerebro sería el director, que va dando las órdenes, y los ovarios serían los músicos principales, que responden a esas órdenes para crear la melodía. Y aquí lo vemos de una forma súper gráfica. Se ve perfectamente ese eje de comunicación. Arriba el cerebro, con el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria, y abajo los ovarios. Como se ve con las flechas, están en un diálogo constante, una conversación a través de hormonas. Venga, vamos a desglosar esa conversación. ¿Cómo funciona? Primero, el cerebro da la orden. El hipotálamo suelta una hormona, la GnRH. Segundo, la pituitaria responde, recibe esa señal y libera otras dos hormonas, la FSH y la LH. Tercero, los ovarios actúan, reciben la FSH y la LH y, en respuesta, producen estrógeno y progesterona. Y cuarto, se cierra el círculo. Estas últimas hormonas viajan de vuelta al cerebro y le dicen, oído cocina, mensaje recibido, y así se mantiene un equilibrio dinámico perfecto. Bueno, pues ahora que ya conocemos la orquesta y su funcionamiento, vamos a ver qué pasa cuando la música empieza a cambiar. Ahora sí, nos metemos en el corazón del asunto. ¿Cómo es ese viaje a través de la transición menopáusica? Este es el mapa del viaje, el sistema que usan los expertos, el Stroop-Plasden. Si seguimos la línea del tiempo, vemos que se pasa de los años reproductivos, con ciclos predecibles, a una transición temprana, donde los ciclos empiezan a variar en su duración. De ahí se pasa a la transición tardía, donde ya hay ausencias de regla de 60 días o más. El punto que lo marca todo es la menopausia, y a partir de ahí ya entramos en la posmenopausia. Y aquí tenemos las señales concretas, los marcadores clínicos. ¿Cuándo empieza la transición temprana? Pues oficialmente, cuando se observa una diferencia que se mantiene en el tiempo, de 7 días o más, en la duración de los ciclos. Y se considera que se ha entrado en la transición tardía cuando empiezan a aparecer intervalos sin regla de 60 días o más. Y aquí está, el número mágico, por así decirlo: 12. La menopausia, como evento, solo se puede confirmar de forma oficial cuando han pasado 12 meses seguidos, consecutivos, sin un solo periodo. Esa es la regla de oro para el diagnóstico. Bien, ya hemos visto el proceso de la transición. Ahora vamos a hacer zoom en el evento en sí, en la menopausia, y vamos a ver sus diferentes tipos, porque no siempre ocurre de la misma forma ni por las mismas razones. Esta es la definición clínica formal, y la palabra que lo cambia todo es retrospectivo. Esto quiere decir que nunca se sabe que se está teniendo la última regla en el momento en que ocurre. Solo se puede confirmar que aquella fue la última una vez que ha pasado un año entero sin ninguna otra. A nivel mundial, la edad media en la que ocurre la menopausia natural se sitúa en torno a los 51 años. Pero ojo, esto es solo una media. La genética, la etnia, el estilo de vida, todo esto puede hacer que esa cifra varíe bastante de una persona a otra. Este es el tipo más habitual, el que le ocurre a la mayoría. Simplemente es el cese de la función de los ovarios como parte del proceso natural de envejecimiento del cuerpo. Pero a veces esta función de los ovarios se pierde mucho antes de cumplir los 40 años. En estos casos el término clínico correcto no es menopausia prematura, sino insuficiencia ovárica primaria, o IOP. Y se llama así porque a veces la función del ovario puede ir y venir, no es necesariamente un cese definitivo desde el primer momento.
Y por último tenemos la menopausia, que es inducida por intervenciones médicas. Por ejemplo, una cirugía en la que se extirpan ambos ovarios. O ciertos tratamientos muy potentes como la quimio o la radioterapia pueden causar un cese inmediato y definitivo de la función ovárica. Bueno, pues ya hemos visto la terminología, la biología, las diferentes formas en las que puede ocurrir. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo, para coger un poco de perspectiva. Porque después de toda la transición y después del evento de la menopausia, se abre una nueva etapa, la posmenopausia. Y como sugiere esta imagen, no se trata de un final, es simplemente el comienzo de un nuevo capítulo vital. Y con esto llegamos al mensaje central, a la idea más importante de todas. Y es que todo lo que hemos analizado hoy nos lleva a una verdad fundamental. La transición menopáusica no es una enfermedad, no es una patología. Es una fase más, universal y completamente natural, del proceso de envejecimiento. Así que para terminar, dejamos en el aire una reflexión. Con todo lo que sabemos, ¿cómo podemos, como sociedad, cambiar la narrativa? ¿Cómo podemos dejar de enfocar este proceso como un trastorno o un problema que hay que solucionar y empezar a verlo como lo que realmente es, una etapa más de la vida, con sus características propias? Ahí queda la pregunta.